A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Justamente nos vamos a trasladar hasta Loreto. Allí gentilmente atiende la comunicación con Conexión Perú en RCR. Don Mario Andrés López Rojas, él es el decano del Colegio de Economistas de Loreto. Qué gusto saludarlo, señor Mario Andrés López Rojas. Buenas tardes, muy amable como siempre. Don José Hernández, como siempre un placer conversar con usted y saludar a todo el Perú a través de la RCR. Ayúdenos a analizar el tema económico. Nosotros tenemos como una premisa en RCR recibir los enfoques, los puntos de vista, las opiniones, sobre todo de los especialistas, de los expertos desde el interior del país, ¿no? La situación política que estamos viviendo es bastante difícil, ¿no? Le comento que hace unos instantes, por ejemplo, el Congreso de la República, ¿no? El Pleno del Congreso ha rechazado el texto sustitutorio sobre un adelanto de elecciones para el año 2023 y ahora probablemente mañana se vea otro texto presentado por la bancada de Perú Libre que busca que se apruebe, ¿no?, el adelanto de elecciones, pero que vaya acompañado por una consulta para asamblea constituyente, ¿no? ¿Cuánto esto está afectando a nuestra economía? ¿Cómo nos coloca de ser un país que tenía cierta predictibilidad económica ahora un país que genera más que confianza e incertidumbre? Definitivamente, no es un tema de ahora. Tenemos un poco más de 2 años de los efectos negativos de la pandemia. Tenemos la deficiencia en el gobierno a través del gasto en inversión pública de los últimos años y todo el ruido político que se ha dado en estos últimos 3 o 5 años, donde hemos tenido más de un presidente posterior. Entonces, todo esto definitivamente no suma de manera positiva. A nivel país, cada región es una realidad distinta. Lo que vemos hoy en día prácticamente partido por la mitad, la zona sur y la zona norte del país, está afectando no solamente a las regiones donde hay los conflictos o donde se están desarrollando estas situaciones de desorden. Definitivamente el hecho de que esas regiones que son productoras de muchos productos que alimentan a gran parte del país no están llegando o están llegando con un precio bastante alto. Loreto tiene sus 2 puertos de entrada por Ucayali a través de Pucallpa y por San Martín a través de Limagua. Definitivamente los costos se han incrementado, ¿no? Entonces, eso es por un lado en el efecto que hay a la afectación al costo de vida, pero también está el hecho de que tener incertidumbre ahuyenta a los capitales, ahuyenta la inversión. Y ya sabemos que la inversión, sobre todo privada, es el principal motor de crecimiento de cualquier economía. Entonces, esta situación no está ayudando y el hecho que ya va el segundo rechazo de las elecciones, que es lo que gran parte de la población pide, no va a ayudar tampoco a esclarecer, por lo menos en el corto plazo. Esta es una situación que muchas veces quienes miran el tema económico, los observadores, los especialistas, también ven de la mano cómo va desarrollándose el péndulo político, ¿no? Y naturalmente nuestro país es un país impredecible en las circunstancias en las que nos encontramos, ¿no? Mucho va a depender de en las próximas horas qué decisión se tome, ¿no? Pero mientras tanto, ¿qué podemos esperar de la marcha económica? ¿Inversiones van a venir así como están o van a esperar que se desarrollen las elecciones, pueden ser el 23, el 24, para recién poder establecer una capacidad de decisión, invierto o no en el Perú? ¿Así se maneja? Hay algo que nos ha demostrado la realidad, ¿no? De hecho, que la teoría y también el conocimiento que podamos tener como economistas nos indica que en ambientes inestables, de índole político, es difícil volvernos atractivos o atraer a la inversión. Pero también está demostrado en el Perú que la gente tiene que trabajar, ¿no? Un país donde cerca del 85% es informal, que vive del
a día, no puede parar. Y eso estamos viendo que ya se está un poco agotando la paciencia en esas regiones que están paralizadas, porque la población necesita comer y para ello tienen que trabajar. De hecho, que cualquier manifestación con violencia no puede ser aceptada. Por ahí se dice, o se escucha, ¿no?, que no puede limitar el libre tránsito de la protesta, pero tampoco los protestantes pueden limitar el libre tránsito de aquellos que necesitan y desean y quieren trabajar, porque tienen que llevar un pan a su casa. Entonces, la inversión privada en ese contexto de gran magnitud está prácticamente paralizada. Tampoco podemos cruzarnos de brazos, ¿no? Entonces, algunos pequeños emprendimientos tienen que darse, pero la gran inversión va a estar por lo menos hasta que se defina quién va a ser el próximo presidente. Ojo, que las nuevas elecciones no garantizan que tengamos a la persona indicada que pueda aglutinar a todos estos sectores que hoy en día están separados y que dé una buena imagen o una imagen de tranquilidad hacia la economía, tanto interna como hacia afuera. Entonces, de hecho que acá hasta las elecciones, quien salga elegido, va a haber un cierto nivel de incertidumbre que no permite tener claro el rumbo de la economía peruana, más allá de la fortaleza macroeconómica que lo sostiene el Banco Central y el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cómo está marchando la economía en Loreto en estos momentos, señor Mario Andrés López, ¿no?, que también se ve bastante afectada? Hay una parálisis de las inversiones en hidrocarburos, que es el principal motor de desarrollo económico. Hay una alta tasa de informalidad. ¿Cómo está marchando la economía en Loreto y también cómo afecta toda esta situación para que se puedan generar condiciones para desarrollo en zona selva fundamentalmente? Loreto no ha paralizado en estas últimas hechos que se han dado. Loreto ha continuado, venimos de la pandemia y además también una situación en la cual tiene los peores indicadores sociales a nivel nacional. Entonces no puede darse el lujo de parar. Ahora, frente a eso, el contexto es que hasta el año pasado, en el tercer trimestre, aún no recuperábamos el nivel de producción que se había tenido pre-pandemia, es decir, al 2019. Para finales del año pasado, que era el cuarto trimestre, ya estamos en el mismo nivel que estábamos en el año 2019. Es decir, 2020, 2021 fueron caídas que recién las pudimos recuperar en 2022. Entonces, hay un base muy grande ahí que hay que volver a la agenda de crecimiento, pero los tres principales sectores de la economía, en orden de mérito lo digo, primero es el sector otros servicios, que a su vez depende de otras actividades. El segundo sector, que estaba consiguiéndolo en los últimos años recuperarlo, ha sido hidrocarburos. Pero lamentablemente a la fecha solo tenemos una empresa petrolera y un solo lote petrolero en producción dentro de la región Loreto. Si estaría produciendo los históricos lotes 192, el lote 8, adicionalmente que el lote 67 que Perenco acaba de abandonarlo, de dejarlo, Loreto podría ser otra vez el número 1 en producción petrolera a nivel nacional. Y eso parece que está distante, porque incluso la propia empresa petrolera Petrotal, que está en el lote 95, hoy en día tiene abarrotado sus stock porque no puede transportarlos a través del oleoducto, y con el limitado número de barcazas que existen, no se puede hacer el transporte para exportar hacia Brasil en la dinámica que ellos están produciendo. Con la inversión nueva este año, ellos esperan volver a los 20.000 barriles de producción diaria, pero hay problemas en el transporte. El tercer sector es el sector comercio, donde, si bien cierto, es un sector que mueve una importante cantidad de dinero, pero no genera mayor valor agregado. Entonces, esos sectores, que son los tres principales que contribuyen a la producción de Loreto, no están pasando por la mejor momento ahora. Uno por el tema petrolero y el otro es por el tema de comercio, que se ve afectado por
el suministro de productos de otras regiones, ¿no? Que están llegando con un precio mayor. Entonces, la situación en Loreto es que venimos recién recuperando el nivel pre-pandemia y para poder impulsarnos necesitamos inversiones de gran envergadura. Eso es por el lado privado, pero también por el lado público, que no puede ser posible una región con tantas necesidades. El año pasado se haya dejado de ejecutar casi 400 millones de soles en inversiones. Entonces no podemos darnos ese lujo y ahí priman bastante la capacidad en buscar la eficiencia del gasto público y de la inversión pública. ¿Y cómo está el tema de la informalidad? Que también era otro de los problemas latentes en Loreto. ¿Ha subido el índice de informalidad? El nivel de informalidad subió producto de la pandemia, ¿no? Teníamos niveles, según el Ministerio de Trabajo, previo a la pandemia teníamos un nivel de informalidad del 75% de la economía. Después de la pandemia, del primer año sobre todo, alcanzamos el 85% de informalidad y eso se ha mantenido. Ahora, el desempleo, en el momento de paralización, incrementó, aún a pesar de ello, no es el principal problema. Con la informalidad, el principal problema no solo de Loreto, sino del país, ¿no? Aquellas personas que trabajan más horas de lo que está estipulado, incluso ganan por debajo del sueldo mínimo, en condiciones poco aceptables, ¿no? Entonces, la informalidad ha golpeado fuerte y no se ha podido reducir todavía esos niveles. Esperemos que las cosas mejoren naturalmente, ¿no? Y mucho va a depender del clima político, el clima social, ¿no? La confianza que puedan obtener los agentes económicos para lograr que la economía se recupere. Mucho hemos hablado en los últimos años de reactivación económica, ¿no? Pero no podemos reactivar, y seguramente usted nos puede dar mayores luces, no se puede reactivar en un clima social tan enrarecido, tanta incertidumbre como lo que vivimos en estos momentos en el país. Sí, como si recuerdas, el tiempo de pandemia conversábamos. Así es. Se llama el número de reactivar, el nombre, la palabra reactivación. Como se lo mencioné más en una oportunidad, yo considero que lo que hubo simplemente fue un reinicio de actividades que se paralizaron por la pandemia, pero actividades que en su momento se dejaron de lado por el dinamismo de la economía, eso no se ha podido reactivar. Es más, acá en Loreto lo que tenemos que generar son nuevos polos de desarrollo, la diversificación. El petróleo es importante porque es el sector que ha permitido que el valor agregado bruto, o sea, el valor se mantenga positivo. Pero si no fuera por el petróleo, hubiéramos tenido cifras negativas incluso hasta ahora. Y bien cierto, también el sector petrolero no abarca mucho de la PEA, ¿no? Sectores como agricultura, que es donde tiene mayor intensidad de la PEA, no es muy importante dentro de la estructura productiva de Loreto. Entonces, acá, señor Hernández, definitivamente necesitamos un plan, o sea, una visión de a dónde queremos llegar Loreto. Ninguna de las autoridades lo pone sobre el papel, o sea, ¿a dónde queremos llegar? Queremos ser una región ecológica donde no intervenga mayor infraestructura, porque lamentablemente por temas ambientales o intereses ambientales, mejor dicho, no se ha podido lograr la tan ansiada interconexión eléctrica que hubiera ayudado a la interconexión del Internet. El tema de las vías de comunicación, acceder a sitios solamente puede ser por vía aérea o por vía fluvial, con los costos y también con la demora que ello implica. Entonces, yo creo que primero hay que establecer el norte de la región y sobre eso establecer dónde debemos atacar. Y realmente hoy en día, al parecer, el problema no son los recursos, porque no se está gastando el 100% o no se está ejecutando. Y lo peor es que lo poco que se ha ejecutado no se ejecuta bien. Tenemos una gran cantidad de obras paralizadas por su consecuente incremento en los costos por actualización de los mismos. Entonces, hay una serie de deficiencias en el manejo del sector público que deben ser afrontadas por las nuevas autoridades. Muy bien, yo le agradezco como siempre la amabilidad con RCR y Conexión Perú, don Mario Andrés López Rojas, decano del Colegio de Economistas en Loreto. Ha sido un gusto como siempre conversar con usted, gracias por atender esta comunicación, muy amable. Encantado como siempre para servirlo. Buenas tardes. Buenas tardes, conversamos desde Loreto, de Iquitos, con Mario Andrés López Rojas, decano del Colegio de Economistas en Loreto. Hemos presentado
Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.